Buen día, profesor. Nosotros somos el grupo 2 y hemos escogido el polémico caso del muro que separa a ricos y pobres en Lima. En este caso voy a explicar el contexto. Para muchos en Perú es el muro de la vergüenza, para otros simplemente es una respuesta a la inseguridad. Se trata de un muro de 10 kilómetros de largo construido en Lima que separa una de las urbanizaciones más ricas de la ciudad de una de las zonas más pobres, que paradójicamente comparten dos lados de un mismo cerro. En este sentido, a un lado de la pared queda la exclusiva urbanización de Las Casuarinas, creada en los años 50 en una propiedad privada del Cerro San Francisco, en el distrito de Surco, en donde las casas pueden llegar a costar de 5 millones, de 5 millones de dólares en esta zona y cuentan con una vista privilegiada de toda la capital del Perú. Y del otro lado crecen los pueblos jóvenes de Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores, que muchos de ellos no tienen ni luz ni agua. En estos lugares una casa puede llegar a costar alrededor de 300 dólares y están hechas de plástico y madera. Entonces la pregunta es si se trata de discriminación o solo una medida de seguridad, cómo afecta esto a la calidad de vida y la diversidad económica entre estos dos. Para responder a estas preguntas, vamos a analizar este caso con los temas vistos en el curso, aplicando el liberalismo de Nozick, la teoría del óptimo de Pareto y la calidad de vida de la sociedad peruana aplicada a la estrategia de Rawls, que a continuación mis compañeros expondrán. Bien, en esta oportunidad voy a hablarles del liberalismo de Nozick. Básicamente, los estudiosos de la filosofía moral y política de Nozick están de acuerdo en que él trata de reconciliar lógicamente el anarquismo y la teoría jurídica liberal. ¿En base a qué? En base a que él propone que el estado natural libre del hombre se convierte necesariamente en un estado. Demostrar que salir de la anarquía está moralmente justificado para la protección de los derechos individuales. Otros estudios han caracterizado a Nozick como un narcocapitalista, especialmente por su compromiso con un sistema de mercado basado en derechos de propiedad, que lo limita y limita la presencia del Estado a un extremo tolerable. Además, los anarquistas no aceptan la explicación de Nozick, de que alguna forma de autoridad superindividual como el Estado se vuelve inevitable, incluso si se define como mínima o ultramínima. Bajo estas acepciones, tenemos el caso del muro de la vergüenza, donde en el Perú lamentablemente vivimos una triste y preocupante situación que enfrentamos nosotros como peruanos con varios tipos de problemas como la inseguridad, la desigualdad, la delincuencia, entre otros. Como sabemos, en Lima hay más oportunidades para trabajar, para crecer económicamente, pero en algunos casos las personas tienden a sufrir de desigualdad. Es así que se puede ver cómo la población en nuestra gran capital vive con ciertos lujos y comodidades. Sin embargo, por el otro lado, separados por un muro, se puede ver cómo la población vive con pocos recursos e inseguridad, luchando por un lugar en la pequeña capital. Este muro lamentablemente separa lo alto y lo bajo, que paradójicamente comparten el mismo lugar. En cuanto a esto, la autonomía moral se expresa esencialmente a través de los derechos individuales de libre ejercicio, tal como lo entiende Nozick. Nos indica que no implica ninguna posición teleológica esencialista, porque las cuestiones esenciales nublan el debate y aún dejan abierta la pregunta de por qué la única base adecuada para defender una acción es su objetivo principal. Los derechos no son independientes de los objetivos individuales o sociales. La teoría negativa de los derechos y la libertad defendida por Nozick significa que estos no determinan por sí mismos cómo deben ser utilizados, sino que limitan a los individuos el poder y el orden social. Además, dado que los derechos humanos se basan en derechos de propiedad,
son específicamente derechos especiales a las cosas y no derechos públicos generales como son la igualdad o las oportunidades o la vida, básicamente. Un claro ejemplo se ve en la separación por un muro de dos comunidades que poseen el mismo suelo nacional. Estos últimos requieren de una subestructura general de cosas y acciones materiales, y otros hombres pueden tener derechos y venganza sobre ellos. La única subestructura dada por Nozick es la subestructura de ciertos derechos, y ningún otro tipo de derechos puede entrar en conflicto con esta subestructura. El derecho de un tema específico, las variantes aceptables, dice Nozick, son aquellas que no cruzan el límite moral del otro. Nuevamente, en base a un ejemplo, si nosotros poseemos un cuchillo, este no implica el derecho a colocarlo en las costillas de nuestro prójimo en contra de su voluntad. Entonces, en base a esto, Nozick acepta que a través del libre funcionamiento del mercado, ¿ya? Por un lado, el problema básicamente en sí está en el enunciado que contiene al menos dos cosas básicas. Una teoría de los derechos basados en los derechos de propiedad y una teoría de los derechos de propiedad basada en la autonomía, que es la moral individual. Eso es básicamente lo que se precisa gracias a Nozick. Análisis de la calidad de vida de la sociedad peruana aplicando la estrategia Maximin de Rawls al caso propuesto. En una sociedad justa no debe existir el vulnerar la idea de que las personas son fines en sí mismas. Incluso una mayoría no puede vulnerar esa condición que resiste a la idea de dignidad. La eficiencia de una sociedad y una sociedad más eficiente tampoco puede vulnerar la idea de inviolabilidad. Esa es una forma de restablecer el núcleo de los derechos humanos. De aquí que Rawls desarrolla una metodología de justificación de los principios que han de guiar a una sociedad justa. El caso que hemos tomado para la estrategia es el muro de la vergüenza. Debemos indicar que en este muro al construir este muro existe una gran deficiencia y desigualdad en dos sectores que ocupan un mismo lugar, el cerro. El cerco tiene 10 kilómetros de largo. Su construcción es de hace décadas, iniciada por algunos propietarios de las casuarinas. Esta es una mayor expresión de desigualdad que se muestra que viven algunos sectores. Por ejemplo, Pamplona Alta, San Francisco, Villahermosa, entre otros. Existe el sistema de desigualdad frente a estos pobladores de las casuarinas, que son gente adinerada, ya que estos sectores vulnerables carecen de agua potable, alcantarillado, no cuentan con los servicios de luz, que son servicios básicos que debe de tener una persona para poder vivir dignamente, ¿no? Sin embargo, los pobladores de las casuarinas, que son gente adinerada, ellos tienen todo, cuentan con todos los servicios básicos, incluso con servicios adicionales, ¿no? Por ello, toman la decisión de hacer una construcción del muro divisorio entre ambos sectores. Según ellos, la gente adinerada, indican que es por un tema de seguridad que les permite que puedan transitar y descansar tranquilamente. El otro lado del muro muestra a la gente vulnerable, gente de asentamientos humanos, y su apreciación es que se sienten discriminados, que el muro de alguna manera vulnera sus derechos de libertad y desigualdad. ¿Por qué? Por la pobreza en la cual ellos viven. Frente a eso, podemos mencionar que según la teoría de Rawls, la desigualdad social puede haberse generado por factores como talentos, decisiones, capacidades de un sector beneficiado naturalmente frente a otro con menor posicionamiento. Asimismo,
indica que no todos partiremos con las mismas oportunidades, que no hay igualdad de oportunidades. Las personas con menos ventajas se les debe garantizar que se maximizará en lo posible un mínimo de reparto de recursos. Ojo, que al indicar mínimo de repartos no se está discriminando. Simple y llanamente lo que Rawls busca es una igualdad relativa con la que puedan desarrollar sus capacidades para buscar un mejor bienestar social. En conclusión, indicamos que es muy necesario buscar cuál es el problema de los distintos pensamientos de vida de la sociedad y desde esa perspectiva, el legislador debe de buscar el compromiso de lograr un concepto de equidad e igualdad en base a una necesidad pública política, dejando de lado los pensamientos morales, las creencias que favorezcan particularmente a grupos específicos. Debemos recordar también que los asentamientos humanos son una realidad que muestra la desigualdad de los diferentes sectores de las ciudades de nuestro país. Y finalmente, que es necesario proyectar las prioridades de esos sectores, que esos sectores requieren. El muro de la vergüenza, puesto entre el distrito de San Juan de Miraflores y Surco, dicho muro es muy controversial para la población, ya que se estarían desigualdando o faltando respeto de cierta forma a las personas, ya que dicen que el muro es para que no pasen a malograr dichas propiedades al otro lado de este mismo, menospreciando así a las personas. Y el gobierno no hace nada al respecto para resolver ese problema, y más se fija en el distrito de Surco. Aquí entra Pareto con su idea de que todo tiene que tener un equilibrio. Alguien tiene que ser favorecido y el otro no tiene nada de favor para que la otra parte esté mejor.